todos tus sueños. Si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos. No dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa La Verdad Te Hará Libre, de la Renovación Carismática Cristiana, Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y llevarles un tema que va a ser de gran bendición para sus vidas. Dios le va a bendecir con este tema que quiero compartir en este día. Quiero hablar en esta tarde sobre el necio, la persona necia, en qué se beneficia, en qué se perjudica, quién es necio, por qué razón, la necedad del ser humano, cuál es la razón para que el ser humano tenga necedad. Y lo que vemos es que la misma Biblia habla de la persona necia, y eso es lo que quiero compartir. No puedo decir qué beneficio para la persona necia. En la parte espiritual, de alguna forma, hay un medio beneficio, y eso ya les voy a mostrar por qué beneficio por la parte del necio. Necio es una persona terca, es porfiado en lo que hace y en lo que dice. ¿Qué dice la Biblia del necio? La Biblia nos habla en Proverbios varios pasajes sobre alguien necio. Mire cómo dice aquí, Eclesiastés capítulo 4 versículo 13, dice: más vale joven pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejos. Eso significa que una persona necia no acepta un consejo. Proverbios 18, 6 y 7 también dice: los labios del necio provocan contienda y su boca clama por azotes. La boca del necio es su propia ruina y sus labios lazo para su alma. Esto es lo que muestra la Biblia. Hay más pasajes, muchos más pasajes en Proverbios, en Eclesiastés, en Corintios, en el Nuevo Testamento también se habla del necio. De alguien que es necio significa alguien terco, alguien porfiado, alguien que cree tener la razón, que no acepta consejo porque cree que es lo que él dice y punto. Si nosotros miramos en la vida, nosotros como padres podemos ver algunos hijos necios, niños necios. Ahora, ¿por qué razón los niños pueden llegar a ser necios? Necio es terco, testarudo. Diferentes razones puede pasar para que un niño llegue a ser necio. Podríamos decir que en parte tienen culpa los padres. Pero cuando un adolescente es necio, es porque el adolescente ahora viene de ser niño, pasó ahora a ver las cosas de una forma más real, porque como niño todo lo ve muy tranquilo, muy fácil, no tan complicado. Y entonces, cuando ya es un adolescente, no todos pasan por eso, pero los adolescentes en su gran mayoría son necios, son tercos. Ahora, ¿por qué digo yo esto? La razón es porque como ahora descubre que él puede hacer las cosas por su propia cuenta y ahora cree que ya no tiene que obedecer a sus padres y ahora cree que ya es muy grande, entonces comienza con terquedad, que tiene que ser como él dice, y esto, como dije, en culpa son los padres. ¿Por qué razón? Porque los padres no corrigieron a su hijo cuando era un niño, le dejaban que hiciera lo que pidiera, le complacían en todo lo que quería,
Y ahora cuando creció, se les volvió un problema y se vuelven necios y tercos y tienen que ser, como dice, porque eso de alguna forma es un capricho. Entonces así ocurre con el ser humano. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos pueden pasar por situaciones de necedad. Ahora, mire lo que estuve investigando con respecto a la persona necia. No reconoce los errores, no quiere reconocer sus fallas. Cometer errores es lo más habitual y normal. Todos los cometemos, todos nosotros nos equivocamos. Pero dependiendo cómo actuemos ante ese error, creceremos y aprenderemos o nos quedaremos estancados. Hay dos maneras de actuar ante un fallo cometido. Significa ante un error que se pueda cometer cualquier persona, porque todos estamos expuestos a esto. Intentar esconder su error o culpar a otros. Esto es alguien que es necio. Actuar así trae malas consecuencias, porque no se aprende del error cometido y podría repetirse más veces. Además, interiormente pueden quedar secuelas de autoculpa y frustración. Se puede engañar a la gente haciéndole ver que son perfectos, pero jamás podrán engañarse a ellos mismos. Otra cosa que podemos ver en alguien así es que reconocer el error, o sea, uno tiene que reconocer que se equivoca, porque nosotros no somos perfectos, nosotros debemos reconocer que fallamos. Por eso dice, hay que reconocer el error con humildad y para aprender. Ahora mire lo siguiente que veo yo. Causas de terquedad, causas de la persona necias, de un adulto, porque es que, vuelvo y digo, niños y adolescentes es también por el proceso que vienen de la vida, de niñez, que culpa de los padres, que adolescentes, que ahora creen saber todo porque así ocurre, pero que un adulto sea necio, que un adulto sea terco, realmente esto ya es algo diferente y preocupación para sus amigos y para sus compañeros y aún para la familia cuando alguien es necio y terco. Mire lo que nos dicen. Causas de la terquedad. Una de las causas de la terquedad, que es de alguien necio, es el ego. Naturalmente siempre quieren salir bien librados de cada situación. Se cuidan la imagen. Para la persona testaruda, admitir que no tenía la razón es inaceptable. Retratarse significa dañar su imagen. Retratarse significa, me equivoqué, perdóneme por el error que cometí, usted tiene razón. Bueno, el ego de la persona hace que esa persona le cueste reconocer su error. O sea, su ego, pedir perdón es una humillación. Otra razón, otra causa de la terquedad es el temor. El terco tiene miedo a enfrentarse con lo nuevo y desconocido. Se aferra a lo familiar, sus propias ideas, porque se siente que le dan estabilidad y seguridad. O sea, alguien que pasa por esta situación de necedad y terquedad es por el miedo. Atención, expresar opiniones opuestas a las de otros, les asegura el testarudo que sus apreciaciones son tomadas en cuenta. Hace esto para llamar la atención. Otro punto es el control. La persona obstinada se muestra reacia a ser dominada. Le gusta controlar, pero que no lo controlen. Curiosamente, su necesidad le da la ilusión de poder de todo. Fuerza a la gente a poner atención a sus ideas. Mantiene control sobre sus propios pensamientos para no entrar en territorio o en terreno desconocido. Entonces, mire todo lo que ocurre cuando alguien pasa por esta situación. Efectos positivos de reconocer los errores. Nos situamos en el lado humano.
Autoconocimiento significa nos conoceremos mejor a nosotros mismos. Es bueno conocer lo bueno de uno mismo, pero qué bueno es conocer aún las fallas que uno pueda tener, y uno tiene que autoexaminarse. Ajá. Todas estas cosas son situaciones que uno ve en la vida de las personas. Cuando hablo esto de alguien necio, el necio no acepta consejos. Una persona necia es alguien que cree tener la razón en lo que dice, en lo que hace, en su vida. Y la Biblia, como les dije, vuelvo y les leo, la Biblia dice, ¿qué habla la Biblia del necio, de la persona testaruda, de la persona que cree tener la razón? Mire, todos los seres humanos pasamos por situaciones de necedad. ¿Y cómo es eso de necedad? O sea, de creer tener la razón. Nos equivocamos, pero qué bueno es que uno acepte consejos. Dice Eclesiastés 4:13. Más vale joven, pobre y sabio, que rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés 5:1 también dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Proverbios 18:6 y 7 nos dice lo siguiente, los labios del necio provocan contienda y su boca clama por azotes. La boca del necio es su propia ruina y sus labios lazo para su alma. Otro proverbio capítulo 13, versículo 20, también nos habla sobre el necio. Dice, quien con sabios anda, sabio será. Pero el que se junta a necios, se echa a perder. ¿Y cómo es eso de necios? Necio es el que no quiere reconocer los errores. Necio es el que el que todo el mundo ve el problema y él dice que todo está bien. Eso es alguien necio. Proverbios 3:35. Bueno, mirando el punto anterior, dice, quien con sabios anda, sabio será. Pero quien se junta con los necios se echa a perder. O sea, tenga cuidado con quién se está juntando, tenga cuidado quiénes son sus amigos. No quiere decir con esto que va a despreciar a sus amigos, sino que tiene que ayudarlos. Hay formas de ayudar a personas que están en condición de necedad. Hablarles a su corazón y decirle, mire, entendemos que usted tiene su punto de vista, pero ¿por qué no mira el otro? Qué feo es hablar con alguien y estar enceguecido. Qué feo es hablar con alguien y creer que tiene la razón en todo. Mire, todos nosotros nos equivocamos, somos seres humanos que cometemos errores, pero debemos darle, digamos, prioridad como algo a la duda, por lo menos diga, bueno, voy a revisar a ver si es verdad lo que tanto me están aconsejando, porque yo creo tener la razón todo lo que digo. Bien, Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, los necios vergüenza y deshonra. Proverbios 27:22 dice, aunque machaques al necio con el pisón del mortero, no le quitarás su necedad. Mientras estoy hablando de esto de necio y la necedad, me imagino muchas personas diciendo, ay, yo conozco a alguien que es más necio, yo conozco a alguien que cree tener la razón, yo conozco a alguien que es muy terco, yo conozco a alguien que dice que no se equivoca, yo conozco a alguien que dice que es como él dice. Bueno, el mundo está lleno de personas así. Nosotros, todos los seres humanos, pasamos por situaciones de necedad, o sea, de creer tener la razón. Pero Dios es tan bueno que siempre nos está ayudando, porque nosotros tenemos que salir de esa condición de necedad, o sea, de creer que es lo que yo digo y punto. No, la Biblia da consejos, la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra. Mire, cuando uno se acerca a Dios, a buscar de Dios, esto es algo que yo he visto por muchos años, desde hace mucho tiempo. Por muchos años, por lo menos, hace mucho tiempo yo
predicaba en las calles, evangelizaba, le hablaba a personas, les tocábamos las puertas, todavía se está haciendo, en la iglesia todavía se hace. Pero cuando yo comencé con eso, evangelizando y tocando las puertas. Bueno, me conseguía a diferentes personas con diferentes creencias y su creencia era una necedad. ¿Y cómo es eso de que la creencia sea una necedad? Pues una terquedad, era una terquedad. Todos, ¿por qué razón? Porque todos decimos que estamos en la verdad, porque todos decimos tener la razón. Entonces son errores que se cometen de todos nosotros. Por eso digo, usted visita a un testigo de Jehová, a un adventista, a un católico, a un evangélico, a un carismático, a un judío, a todas las creencias, al de la Pentecostal Unida, a cualquiera misionero mundial, todos. Y todos dicen, es así y punto. Significa, a mí no me cambia nadie. La Biblia dice y punto. Bueno, ¿y cómo hacemos? Porque si todos tienen la razón, casi que todos tienen más la razón que Jesucristo. Si Jesús apareciera hoy, muchos crucificarían a Jesús. Bien, vámonos a un video y volvemos con este tema de hoy, que es necio. Bien, seguimos hablando el día de hoy sobre el tema la persona necia, el necio. Vuelvo y digo, todos nosotros algún día hemos pasado por esta situación de necedad, de creer tener la razón, de no aceptar consejos, de no dejarnos corregir, de creer que todo lo sabemos. Esto ocurre. Proverbios 12:1 continúa hablando lo que dice la Biblia sobre el necio. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. Proverbios 12, versículo 15. El camino del recto es necio ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, o sea, para él está todo bien, pero el que escucha el consejo es sabio. El necio manifiesta su ira al instante, o sea, de una vez se molesta, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Proverbios 29:20 también nos dice, has observado a un hombre precipitado al hablar, pues más se puede esperar de un necio. Bien, esto y muchos otros puntos y temas y versículos dice la Biblia sobre alguien necio. Necio, vuelvo y digo, es alguien terco que no acepta corrección, que cree que lo que él dice es y punto, es porfiado, es terco. Y vuelvo y digo, cuando nosotros evangelizábamos, cuando yo más bien, porque todavía la iglesia sigue haciendo esto, cuando se evangeliza, cuando se predica la palabra en las calles, uno consigue a diferentes personas con su punto de vista que tiene cada quien de la Biblia, y de alguna forma cada quien ve al otro, cada uno ve al otro como un necio. Ahora, ¿por qué razón? Porque dice, ese se cree que tiene la razón. Mire, alguien me puede decir a mí algo también, me puede decir, mire pastor, pero es que usted no se deja corregir. Bueno, si usted me dice a mí algo, bueno, miremos la Biblia. Hace poco, creo que fue ayer, me decía alguien, un televidente, cuando salí a la calle, pastor, mire, esto, le sugiero esto y esto. Y yo, bueno, está muy bien. Uno tiene que aceptar consejos, uno tiene que aceptar que alguien le opine. Pero si yo digo, así es y punto, no es. Debemos aceptar que no todo lo sabemos. Y cuando una persona le predica a otro que ya conoce de Dios con su conocimiento que tiene, difícilmente esa persona acepta reconocer que lo que él ha enseñado como que hay una falla. Mire, yo vi esto cuando era católico
yo decía, los testigos de Jehová dicen que no tienen error. Los gnósticos, porque también conversé con gnósticos, no tienen error, supuestamente dicen ellos. Los adventistas también dicen que no tienen error, que tiene que ser como ellos dicen. El evangélico también dice que no tiene error, que es como le enseñaron. El católico también dice lo mismo. Todos pasamos por situaciones de decir que estamos en lo correcto. ¿Cómo hacemos nosotros si todos dicen tener la razón? Pues el único que tiene la razón es Dios, es el Señor, es el Creador. Nosotros todos nos podemos equivocar. Mire, yo puedo estar equivocado en alguna enseñanza que he dado. Alguien me puede decir, mire, pastor, así es. Digo, yo no puedo decir, no. Mire, hace tiempo cometí un error en la predicación. Y yo estaba convencido de que no estaba equivocado. No sé cómo ocurrió, pero abrí la Biblia en Génesis y vi, para mí, la Biblia no estaba equivocada, el que estaba viendo mal era yo. Yo vi un versículo y creí que el hombre más viejo, porque la Biblia dice que Matusalén, creo que es Matusalén, 969 años. Pero yo me equivoqué y yo creí que, creo que era, que el papá de Matusalén había vivido más años que él. O sea, yo miré mal. Y yo busqué otra Biblia, digo, ¿será que estoy equivocado? Busqué otra Biblia y también miré mal, vi mal. Busqué otra Biblia y también volví a ver mal. Dije yo me dije, hemos estado predicando mal. Y en la predicación dije, todos repetimos como loros y todos hemos dicho esto y resulta que el más viejo no fue Matusalén, sino el padre de Matusalén. Y yo estaba convencido de que estaba viendo bien. Cuando termina la prédica se acerca un hermano y me dice, pastor, mire lo que dice aquí en la Biblia en Génesis. Y me miró, dijo, mire bien, pastor. Y sí, estaba equivocado. Reconocer el error no es fácil. Digo yo, reconocer el error, yo le dije al hermano, uy, verdad que sí me equivoqué. Ya el pueblo había salido, ya había despedido a todo el mundo y ya como le decía, vengan para decir que me equivoqué. No pude decir nada, pero el próximo predicación, el próximo domingo, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que llegó, le pedí perdón a todos y disculpe, me equivoqué, yo creía, me equivoqué y vi mal. Ahora, de sabios es reconocer los errores. Pero hay personas que no quieren reconocer su error, sino que dicen, es así y punto, yo no me equivoco. O sea, reconocer que se equivocó es pasar una vergüenza. Pero el necio no quiere reconocer su error. El necio dice, es así y es así. O sea, no quiere pasar una humillación, una vergüenza ante los demás de esto. Pero lo siguiente, para toda la humanidad, para todos los seres humanos, ¿qué es lo bueno? La sabiduría. La sabiduría significa ser sabio. El sabio escucha, se deja corregir. El necio no escucha. Y la sociedad, el mundo entero, ve al necio como lo estoy enseñando, como un terco, como alguien que no acepta corrección. El sabio ve al necio como alguien sin conocimiento, que es un terco, sin estudio, alguien que no vale, porque es un necio y un terco. Y así la sociedad ve a los necios. Pero pongan atención lo siguiente, para toda la humanidad lo mejor es la sabiduría por el conocimiento o experiencia de vida. Pero esta sabiduría humana rechaza la sabiduría de Dios, lo espiritual de Dios. ¿Y qué ocurre? El mundo ve como necio al cristiano. Para la sociedad ven como
al cristiano como lo peor, como lo más bajo, como lo menos. ¿Por qué razón? Porque el mundo supuestamente sabe más que Dios, o sabe más que los cristianos. Entonces, el hombre que se quedó en lo humano no entiende, la Biblia dice en 1 Corintios 2, no entiende las cosas del Espíritu, y más bien ve a estas personas como necias, como tercas. Pero ¿qué dice primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 25? Mire cómo dice esto. Primera Corintios 1, 25. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio de Dios, o sea, lo necio significa lo terco, lo que para la sociedad es malo. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. No estoy queriendo decir que el Señor se agrada de los necios. No se equivoquen. Lo que estoy diciendo es que el mundo ve como necio al que busca a Dios. Porque el hombre tiene una sabiduría humana, y que esa sabiduría, ese conocimiento, todo eso es bueno, pero la sabiduría de Dios está sobre la sabiduría del hombre. Por eso es que dice, lo necio del mundo, o sea, lo que para el mundo ve como menos, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, lo más bajo, lo ha tenido en nada. Y lo tenido en nada escogió Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne, ningún ser humano se jacte delante de Dios. Esto lo que nos quiere decir es que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, vuelvo y digo, Dios no está de acuerdo con el necio. No, porque necio es alguien terco, es alguien que no se deja corregir, es alguien que no acepta consejo. Eso es una persona necia que cree tener la razón en todo. Eso es alguien necio. Pero para la sociedad, aparte de ver al necio como necio, para el mundo ven como lo más bajo, como lo necio, a alguien que se acerca a una iglesia, a alguien que decide buscar a Dios, y lo ve como menos. Por eso dice, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. O sea, lo que aparentemente es poco. Dios está buscando a personas para hacerlos algo grande. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aún dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, aún dentro de las congregaciones, ya Dios escogió a lo menospreciado por el mundo, que lo ven como necio. Pero cuando se llegan todos ese grupo de cristianos que antes eran necios para el mundo, rechazados y despreciados, dentro de las iglesias, comiencen a ver que también hay personas con necedad. Significa personas que son tercas, personas que dicen, es así como digo yo, y punto. ¿Dónde dice la Biblia esto? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al versículo 14. Mire lo que dice la Biblia de un hombre que fue un necio, que era menospreciado antes por la sociedad, pero el Señor lo levantó y lo hizo alguien grande. Pero después de estar como un hijo de Dios, como alguien bendecido por Dios, se volvió un necio. O sea, perdió todo lo que tenía porque creía no equivocarse. Y vuelvo y digo, uno como cristiano se equivoca. Yo como cristiano me he equivocado. No crean que porque yo soy pastor, yo soy perfecto. Yo me equivoco. ¿Quién me corrige a mí?
Todavía me corrige mi mamá, todavía me corrige mi papá. Mi papá me dice, mi papá en estos días, hace un poco me dijo, mi hijo, tenga cuidado con esto, tenga cuidado de hablar de esto. Si miramos, yo tengo más conocimiento que él, pero Dios lo usó y lo usa, porque es un padre. Así mi madre también me ha dicho, mire, Giovanni, tenga cuidado. ¿Y acaso yo puedo decir, cómo me va a corregir mi papá si yo soy un pastor? No, soy hijo y necesito todavía corrección. Pero hay alguien que está conmigo que me corrige, que es mi esposa, y es así que me conoce. Es así que está, como dice, todo el tiempo con uno, y por eso la Biblia dice que la ayuda idónea. Mi esposa me corrige, y no crean ustedes que cuando una esposa corrige a un esposo, uno dice, ay, gracias, qué bueno por el consejo. No, causa molestia, uno dice, por lo menos en mí no me causa mucha molestia que ella me corrija, sino que digo yo, ay, otra vez me equivoqué, ay, otra vez dije algo que no era, ay, otra vez hice algo que no era. A mí también me corrigen. Debemos aceptar las correcciones. Si yo no aceptara corrección, sería un necio, sería alguien terco, pero yo debo aceptar la corrección. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 13:8 para finalizar, ya me queda poco tiempo. Nos dice lo siguiente, y él esperó 7 días. ¿Quién era? Saúl, conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció holocausto. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba, y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo me he apaciguado, y yo no he apaciguado al Señor, así que me esforcé y ofrecí holocausto. ¿Qué es esto? No esperó lo que el profeta le había dicho, que esperara para ofrecer sacrificio. Otro punto, primera carta a Corintios 15, versículo 10. Entonces vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Dios toda aquella noche. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo. Y aquí se erigió un monumento, y después volviendo ha pasado bajando a Gilgal. Entonces Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Dios, he cumplido el mandato de Dios. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos? Y el mugido de vacas que estoy oyendo. Y Saúl dijo, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo dejó aparte la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Dios. Ajá, pero hemos destruido el resto totalmente, dijo él. Ajá, Samuel respondió a Saúl, detente y te declararé lo que el Señor me dijo anoche. Entonces él le respondió, habla. Samuel le dijo, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, significa, era lo vil, era lo menospreciado. Fíjese, aunque eras pequeño, no eras cabeza de las tribus de Israel. Y el Señor te ungió por rey sobre Israel. Y el Señor te confió una misión. Y dijo, ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta que los acabes. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz del Señor? Y te has precipitado sobre el botín, y has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí viene la necedad de Saúl. Saúl respondió, al contrario, he obedecido la voz del Señor y fui por el camino. Para finalizar con esto, ¿qué es lo que estaba diciendo Saúl? Saúl era un terco, Saúl era un necio,
Saúl fue alguien escogido por Dios, era un pequeño, alguien de la familia, de las tribus de Israel, pero no era alguien grande. Dice, tú eras de los más pequeños y el Señor te puso como rey. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que es que lo que desprecia al mundo como necio, Dios los coge y lo usa para bendición de los demás y para honrar a esa persona. Pero si nosotros llegamos al Señor, debemos tener cuidado de no caer en ser personas necias, personas que no aceptamos que nos corrijan, personas que no aceptamos consejos, personas que creemos tener la razón. Qué triste es que como cristiano no acepte la corrección. Mire, todos leemos la Biblia, los cristianos, todos decimos la Biblia dice y punto. Pero tenga cuidado y usted no sea un necio. ¿Cómo hacer? Bueno, pues ore y diga, Señor, tú me has enseñado a través del pastor o a través del sacerdote o a través del líder, pero me están insistiendo mucho en algo. Por favor, Señor, si estoy equivocado, háblame, confírmame con tu palabra y el Señor le va a mostrar. Pero si usted dice, es como yo digo y punto, usted es un necio. Aceptemos que no todo lo sabemos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Como cristianos tengamos cuidado de no ser personas necias. Como cristianos tengamos cuidado de no ser cristianos necios. Porque alguien necio es alguien que Dios no se agrada del necio. Porque aún cree saber más que Dios, el necio. Bien. Le damos gracias entonces al Señor por esta actividad, por este tema que me permitió llevar. Les invito a una próxima programa, si el Señor permite, mañana para continuar con otro tema. Y espero que haya sido de bendición este tema sobre el necio, que aún Dios lo puede levantar. Que el Señor les bendiga y les guarde. Todos tus sueños